A todos ustedes, muy buenas tardes y vamos a empezar ahora el estudio de la lección 1 del gran conflicto. Ya el sábado pasado, estuvimos viendo una introducción que es importante entenderla, estudiarla para comprender qué es lo que vamos a hacer en nuestro estudio, porque hay cosas que vamos a tener que analizar detalladamente. Vamos a entrar a un análisis bastante profundo de temas doctrinales, porque al empezar a estudiar el origen del gran conflicto, vamos a ver justamente cuál es el problema que enfrentó Dios y que enfrentamos nosotros. ¿Cuál es el problema que Dios quiere solucionar y cómo lo va a solucionar? Si nuestra concepción del gran conflicto es erróneo, entonces no vamos a entender el verdadero evangelio y quedamos en manos de los que nos pueden enseñar un falso evangelio, que no es la solución que Dios le da al problema del pecado. Por eso tenemos que entender correctamente estos aspectos desde el principio. Y vamos a estudiar justamente esta lección, cuyo título es La guerra detrás de todas las guerras, pero lo vamos a hacer desde nuestro punto de vista. Vamos a abarcar todos los aspectos de la lección, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista bíblico. Al pueblo adventista, al que el librito abierto le había amarrado el vientre, porque lo que había profetizado no se había cumplido. ¿Por qué? Porque no habían comprendido correctamente las profecías. Dios lo llamó a cumplir una misión muy especial: preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Y para cumplir su misión, debía profetizar de nuevo, como dice Apocalipsis 10, 10 y 11. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez, o sea, que prediques de nuevo la profecía sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y antes de poder profetizar de nuevo, el pueblo adventista tenía que comer nuevamente el librito abierto. Tenía que volver a estudiar las palabras de las profecías hasta llegar a comprenderlas correctamente y luego empezar a guardarlas, a seguir las instrucciones de Dios acerca de la obra que deberíamos hacer para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Como Dios le mostró en la Juan, y ella escribió en Testimonios para los Ministros. El libro del Apocalipsis inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. O sea, ¿para qué fue dejada la profecía del Apocalipsis? No solamente para mostrarnos las cosas que iban a pasar, sino para dejarnos a los siervos de Dios la instrucción con las cosas que debemos hacer para preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Entonces, por eso el Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Porque si no la entendemos, no podemos guardarla. Por eso empieza así: bienaventurado el que lee. Fíjense, y acá empieza singular y es interesante. Y los que oyen, porque el que lee y entiende tiene la misión, Dios le da la misión de hacérselo escuchar a sus hermanos. Entonces, por cada uno que lee y comprende, va a haber muchos que oigan. Y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas. O sea, el que lee y comprende, que tiene que explicarle a sus compañeros cuál es el significado de las palabras de la profecía, para que las puedan oír y guardar, para que lleguen a ser bienaventurados, porque el tiempo está cerca. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el tiempo estuviera cerca y esos eventos estuvieran por cumplir, Dios nos guiaría a entender la profecía. Y dice Elena: cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. ¿Por qué? Porque empezaríamos a hacer la obra que Dios nos dio. Antes no. ¿Cuándo empezaríamos a hacer la obra que necesitamos hacer para preparar el camino a la segunda venida de Jesús? Cuando leyéramos y oyéramos las palabras de profecía. Y la profecía del Apocalipsis finaliza como comienza, recordándonos que fue revelada por Dios para mostrarle a sus siervos, a nosotros, las cosas que deben suceder pronto y las cosas que debemos hacer para guardarlas y prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 22, 6 y 7. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel
¿Para mostrar a quién? A sus siervos. El Apocalipsis es una profecía que tienen que entender sus siervos. Las cosas que deben suceder pronto. Y Jesús dice, aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Porque si no hay nadie que las guarde, Jesús no puede venir. Y al final del Apocalipsis añade una clara advertencia justamente que viene de Jesús, que el santo, el verdadero Jesús, a su pueblo, a los que oiríamos predicar las palabras de la profecía de Apocalipsis en primer lugar, cuando fuéramos despertados por el clamor de medianoche, cuando los siervos fieles, que las habrían leído y oído, las estarían guardando, predicándolas a sus hermanos, profetizando, dándoles el verdadero alimento a tiempo para que pudieran oírlas y guardarlas. Mientras que los siervos malos, que estarían comiendo y bebiendo con los borrachos, se negarían a guardarlas, las negarían, las torcerían y golpearían a los siervos fieles. Por eso leemos en Mateo 24, 45 al 51, las palabras que Jesús dijo estarían pasando cuando Él viniera como ladrón. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, sobre su iglesia, para que les dé el alimento a tiempo? O sea, Dios pondría siervos que les den a sus hermanos el verdadero alimento y a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. O sea, hasta que Jesús venga como ladrón en la noche a buscarlo, tiene que seguir dándole el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Tiene que predicar plenamente el mensaje de los tres ángeles. ¿A dónde? A los moradores de la tierra, a los miembros de la iglesia remanente. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, o sea, niega las señales de los tiempos y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué cosa? La comida y la bebida de los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, por eso, como Jesús dijo estas palabras, en Apocalipsis nos dice estas otras. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Y quién las oiría en primer lugar? El pueblo adventista. Si alguno añadiera estas cosas, para extorsionarlas, para cambiarlas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es un tema muy delicado, porque no es un mensaje nuestro, es un mensaje de Dios. Y hay que predicarlo tal como Él lo envió. Y antes que esto empezara a suceder, antes que el pueblo adventista se despertara, Satanás y sus siervos, que habrían venido a nosotros vestidos de ovejas, cuando todas las vírgenes cabecearan, cerraran sus ojos a la luz de sus lámparas y se durmieran, mientras los siervos del padre de familia durmieran, estarían haciendo guerra en contra del pueblo adventista, con el objetivo de completar la obra de la contrarreforma, unirnos a la bestia y el falso profeta, e impedir que el pueblo adventista cumpla su misión. Porque si la venida de Jesús depende de que nosotros cumplamos nuestra misión, ¿qué haría Satanás? Buscar impedirlo. Si la venida de Jesús depende de que nosotros leamos y podamos oír las palabras de la profecía, buscaría impedirlo. Por eso, como Dios les mostró en el juez, habrían hecho guerra al estudio de la profecía del Apocalipsis, buscando dejar al pueblo adventista sin profecía. Y como leemos que ella dice, y vamos a ir a la cita en Conflicto de los Siglos, página 390, ella registra lo que Dios le mostró. Dice, ya San Juan fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la Iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de la destrucción. Fueronle revelados asuntos de suma importancia, especialmente ¿para qué? Para la última iglesia, para nosotros,
con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad, porque el ángel de la Odisea no está en la verdad. Se cree rico, pero no conoce la verdad. No conoce al verdadero Jesús. Para que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Y Elena se pregunta entonces, ¿por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Y contesta, es resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a leer y oír las palabras de la profecía, vamos a descubrir el engaño. Y Satanás no quiere. Dios nos dejó el Apocalipsis para que nosotros entendiéramos lo que está pasando, viendo lo que pasó en la historia, y Satanás se ocuparía de tratar de impedirlo. Por eso Cristo, es Elena, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, que habría guerra al estudio del Apocalipsis. ¿Dónde? En la iglesia adventista, porque es el pueblo que tiene que leer y oír las palabras de profecía. Previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. ¿Qué es lo que más le preocupaba a Satanás que hiciéramos? Que hiciéramos lo que nos ayudaría a oír las palabras de profecía y nos revelaría sus engaños, que llegáramos a ver en la historia el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, porque nos daría oídos por oír las palabras de profecía y nos llevaría a entender cuál es el engaño, cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, cuál es la abominación a la que adora la bestia religiosa, la abominación definida en la doctrina de Jezabel, como leemos en Apocalipsis 3:22, y esto lo repite Jesús 7 veces. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir? Que si oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias, si comprendemos cuál fue el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, porque estamos en el final, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, todo se cumplió. Porque estamos al final del tiempo, estamos en el final de la Odisea. Entonces, si tenemos oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, vamos a oír el resto de las palabras de profecía. Por eso dice Elena, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, porque ya pasó, para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Entonces, si vemos, podemos comprender, por eso Satanás haría guerra. Y además, Satanás y su siervo habrían sembrado la semilla de la cizaña, trayendo a nuestra iglesia la comida y la bebida de los borrachos, como dijo Jesús, buscando que el pueblo adventista cayera en la apostasía omega, como se le reveló a Elena de White. Y estas son algunas de las declaraciones que, por supuesto, se tenían que cumplir. Lo que Dios anunció se tenía que cumplir. Dice Elena, habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a quienes, a otros dioses antes que a Dios. ¿A qué dioses? A los dioses de los lobos, a los dioses de Jezabel, porque son siervos de Jezabel. Y la siguiente cita, dice Elena, antes que la obra de apostasía se desarrolle al máximo, porque Dios le había mostrado que habría una segunda apostasía, la apostasía omega, habrá una confusión de la fe. No habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. Y por supuesto esto tenía que pasar. Y la siguiente cita está en el conflicto de los siglos, páginas 6 y 16. Conforme vaya acercándose la tempestad, o sea, el tiempo angustia, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. ¿En qué? En el mensaje del tercer ángel y en la misión de la iglesia adventista. E irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo. ¿Con quién? Con las iglesias caídas, y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad
emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Y tenía que pasar, y tiene que pasar. ¿Y qué habrían hecho Satanás y sus siervos? Habría introducido en nuestra iglesia la falsa profecía que se estaría predicando desde nuestros púlpitos por los ministros que estarían adorando al Dios de este mundo. Testimonios para los ministros, lo que Dios le mostró a Elena White, que estaría pasando. Y ella lo titula La decisión fatal, Testimonios para los ministros 409 y 410. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Ministros adventistas no santificados estarían alistando en contra de Dios. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen, no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas, dice Elena. ¿A quiénes? A los ministros, por eso es una carta dirigida a los ministros. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Y agrega Elena, albergue ¿a quién? Al engañador y al testigo falso. ¿Por qué dice esto? Porque el verdadero Jesús es el santo, el verdadero Jesús. Y el engañador es el falso, el testigo falso. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Entonces dice Elena, alberga al engañador y al testigo falso, a Satanás. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías, falsas doctrinas. Y agrega, Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. O sea, engañaría a nuestros ministros y al mismo tiempo se estaría matando de risa. Muchos de nuestros ministros ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. ¿Qué profecía tenía que entender el pueblo adventista? Tenía que entender la profecía del Apocalipsis. Y en vez de que entendiéramos la misión que Dios nos dio, se nos presentaría la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. ¿Qué pasaría si habría ministros adventistas fieles? No les dejarían predicar y serían retirados. Les quitarían sus credenciales. O si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué pasaría? Nuestros ministros tendrían los ojos cerrados y habría que despertarlos también a ellos. Y esta situación continuaría hasta que finalizara el tiempo de gracia para el pueblo adventista, como Dios le mostró a Juárez. Primeros escritos, página 45. Vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. ¿No? ¿Qué pasaría en nuestra iglesia? ¿Habría una reforma que nos llevaría a tener la fe de la iglesia primitiva? No, al revés. Porque Satanás y sus siervos estarían haciendo que hubiera falsas reformas y que cada vez nos acerquemos más a la bestia del falso profeta en vez de acercarnos a la verdad. Las reformas que me fueron mostradas no eran del error a la verdad, dice Elena. ¿Qué reformas eran? Cada vez para meternos más en el error, para unirnos a la bestia del falso profeta. Mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Lo busqué, pero no pude verlo, porque ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. Y esto sería así hasta que finalizara el tiempo de gracia del pueblo adventista. Entonces, como no habría reformas verdaderas, sino sería todo al revés, y lo que se introduciría en nuestra iglesia, como Jesús lo anunció, sería la comida y la bebida de los borrachos, Jesús tendría que mandar, Dios tendría que mandar, ¿qué cosa? Siervos fieles, preparar siervos fieles, mostrarles cuál es la verdad y mandarlos a predicar la verdad en el tiempo de prueba de la iglesia adventista a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que todos pudieran oír las palabras de profecía y pudieran guardarlas y llegar a ser bienaventurados. Pero habría un conflicto.
porque Satanás y sus siervos habrían organizado a la iglesia para impedirlo. Ahora, ¿son estos testimonios parte de la palabra profética más segura? Uno se puede preguntar, ¿y la respuesta cuál es? Sí, lo son. Por supuesto que lo son. Y en nuestros días podemos ver su claro cumplimiento en nuestra iglesia. Por eso, cuando el pueblo adventista empezara a usar los testimonios de Elena de White, siguiendo las instrucciones que Dios nos dio, las instrucciones que reflejamos en la introducción al estudio de las lecciones de este trimestre, se encendería un odio satánico en contra de ellos. ¿Por qué? Porque nos mostrarían cosas que no estaríamos viendo. Y vamos a leer dos citas de Elena de White. La primera está en primer tomo Mensajes Selectos, página 54. Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. O sea, buscaría dejarnos a oscuras y que creamos en la falsa profecía que él creó. ¿Y qué va a pasar con los testimonios de Elena? Dice ella, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos mostró lo que pasaría en medio de la iglesia adventista. Y si buscamos conocer qué es lo que estaría pasando en nuestro tiempo, ahí veríamos reflejado lo que Dios anunció que pasaría. Por esa causa, al que aún no la leyó, le recomendamos que lea en la introducción a las lecciones de este trimestre cuáles son las instrucciones que Dios nos dio para arreglar nuestras lámparas y usar correctamente los testimonios de Elena de White, porque las vamos a aplicar en nuestro estudio. Entonces vamos a estudiar lo que dice la Biblia sobre el comienzo del conflicto, el comienzo del gran conflicto. Entender todo lo que Dios reveló sobre cómo comenzó y qué sucedió en el comienzo del gran conflicto, cuando comenzó a manifestarse el misterio de la iniquidad, y no apartarse nada de esta revelación, no agregando ni quitando nada a ella, es fundamental para no ser engañados por las falacias y los sofismas que Satanás creó y usa a sus siervos, los hombres que engañan y son engañados. Como leemos en Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Como dice el Apocalipsis, no tenemos que agregar ni quitar. Y como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Lo que Dios nos revela, no podemos saberlo. Y lo hace con un objetivo muy claro, vamos a ver. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces lo importante para nosotros es conocer las cosas reveladas. Un claro así dice Jehová, donde Dios reveló este tema, porque eso no cambia. Y esa es la luz que tenemos que conocer, porque esa es la verdad para nosotros. Un claro y categórico así dice Jehová. Cuando Dios indica que un tema es un misterio, como lo es el misterio de la iniquidad, es para que comprendamos que hay cosas que Él no reveló para protegernos del engaño, porque lo que Él ya reveló es todo lo que nosotros necesitamos saber de ese tema. No falta nada, eso es lo suficiente. Y no debemos tratar de inmiscuirnos en las cosas secretas y no reveladas. Si lo hacemos, seremos engañados por una mente mucho más poderosa que la nuestra, la mente que creó la ciencia del bien y del mal, ciencia que tiene dos componentes principales. El primero, el más conocido, es la maldad, la iniquidad, la ley del pecado, la ley que ahora Satanás tiene escrita en su mente y en su corazón. Y la segunda es la ciencia que da al origen de la maldad y del pecado una explicación diferente a la que Dios nos da. Porque Dios explica algo y Satanás lo contradice. La ciencia con la cual Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles. Fíjense, si hizo que la tercera parte de los ángeles la creyera, tiene que ser muy interesante. Y
Esta es la ciencia que enseñan hombres que fueron engañados y se convirtieron en engañadores. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí, en el comienzo de nuestro estudio, es cuando más tenemos que fijarnos si eso es lo que Dios dice en su palabra o no lo es. Como dice Pablo en 2 de Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque los engañadores primero fueron engañados por Satanás y se convierten en engañadores y siguen engañando y se convierten en malos hombres. ¿Por qué? Porque no tuvieron amor a la verdad y no clamaron a Dios, porque Dios prometió guiarlos a la verdad. Y vamos entonces a estudiar lo que Dios dice sobre el origen de la maldad. Dios nos mostró por medio de Ezequiel cuándo, dónde y cómo se originó la maldad, llamando simbólicamente a Satanás el rey de Tiro, tomando prestado el nombre del padre Jezabel, la sacerdotisa de Baal con la que se casó el rey Acab, que era el rey de Tiro y Sidón, y llamando el príncipe de Tiro, o sea, el hijo del rey de Tiro, al hombre que sería su hijo, al que Pablo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y vamos a Ezequiel 28, del 12 al 15, la primera parte de la revelación de Dios por medio de Ezequiel. Y ahí dice así: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Entonces, ¿a qué perfección se refiere Dios? A la perfección moral, a lo que estaba en su mente y en su corazón. Y le dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, la hermosura física. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, aquí le está hablando Dios a un ser creado. Y le dice enseguida, tú, querubín grande, protector. Está hablándole a un querubín protector. Los que están al lado de ¿qué? Del trono de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Era perfecto desde que fue creado. Desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, Lucifer fue creado perfecto y por un tiempo siguió siendo perfecto hasta que se halló en él la maldad. Y este es el misterio de la iniquidad. Lucifer era un ángel, un ser creado por Dios, un querubín protector que estaba en el monte de Dios al lado del trono de Dios. Era el sello de la perfección y estaba lleno de sabiduría. Su mente estaba lleno de la sabiduría con la que Dios lo había creado. Desde el día en el que fue creado, era perfecto en todos sus caminos, en todos sus deseos y pensamientos, hasta el día en el que en él fue hallada la maldad. Apareció en Lucifer la maldad. No existía. En él fue hallada la maldad. Hasta ese momento no existía la maldad. Esto es lo que Dios nos dice. Ahora, ¿cómo fue que en él, en Lucifer, se originó la maldad? ¿Cómo fue que Lucifer, un ser creado perfecto, creó la maldad? Eso es algo que Dios no nos reveló. Simplemente nos cuenta que Lucifer es el creador de la maldad, el padre de la maldad, que antes no existía la maldad, y a esto lo llama el misterio de la iniquidad, porque esto es todo lo que necesitamos conocer. En cambio, Satanás creó una explicación diferente, que es parte de su ciencia. Y a partir de ese momento empezó el proceso que llevó a Lucifer a llenarse de iniquidad. Porque Lucifer no pecó cuando creó la maldad. ¿Por qué? Porque primero corrompió su mente, se llenó de iniquidad, de pecado, de maldad, y finalmente pecó y se convirtió en Satanás. Como sigue siendo la profecía de Ezequiel. A causa de la multitud de tus contrataciones, de tus pensamientos, fuiste lleno de iniquidad.
¿Qué pasó con su mente y su corazón? Se llenaron de iniquidad, de maldad. Y pecaste. Y ahí pecó. Y cuando pecó, ¿qué hizo Dios? Lo echó del monte de Dios, de su templo. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y Lucifer dejó de ser el querubín protector cuando pecó. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. ¿Qué corrompió? La sabiduría que Dios le había dado, la corrompió con la maldad y la iniquidad ocupó el lugar de la sabiduría que Dios le había dado. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Entonces Dios anuncia lo que va a pasar. Lucifer va a ser destruido, ¿por qué? Por su propia maldad. Y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esta es la muerte segunda, cuando Lucifer se echaron en el lago de fuego después del milenio. Entonces, fíjense que esto es claro, lo que Dios anunció. Lo que hizo Lucifer fue corromper su sabiduría, corromper la ley que Dios había escrito en su mente y en su corazón, al crearlo a su imagen y semejanza moral, como después corrompería la sabiduría de Adán y Eva, cuando les diera a conocer su ciencia, cuando la escribiera en sus mentes y en sus corazones. Porque Dios había creado a Lucifer a su imagen y semejanza, como a los ángeles, otros seres creados y también al hombre. Pero ¿qué pasó? La mente de Lucifer se corrompió y él quiso corromper la mente de sus compañeros. Y al corromper su mente, al hacerlo, profanó su santuario, porque él era parte del santuario de Dios, como lo sería el Mesías y como lo serían los hijos de Dios en el tiempo del Nuevo Pacto. Porque el templo de Dios en el Nuevo Pacto está formado por sus hijos. Y después de pecar, quedó determinada su sentencia final. Al final del conflicto, dejará de existir, junto con la maldad y junto a todo lo que él creó. Entonces, Lucifer se convirtió en el primer árbol malo que, como pasaría con el hombre cuando conociera su ciencia, ya no podía dar frutos buenos, sino solo podía dar frutos malos. Y Lucifer no podía volver atrás, porque la sabiduría que tenía en su mente la había perdido. Y como Jesús enseñó, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Podía ahora Lucifer dar frutos buenos? No, ya no podía. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y Lucifer era un ángel bueno, porque tenía un buen tesoro en el corazón, pero después era un ángel malo. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Ahora, ¿qué hizo Lucifer cuando se llenó de iniquidad? ¿Cuál fue su fruto, su pecado? Dios lo reveló por medio de Isaías. Como fruto de la maldad, tuvo el mismo deseo que los reyes de la tierra, representado en el Apocalipsis por las cabezas y los cuernos del gran dragón escarlata, y el mismo deseo que el hombre de pecado, su hijo. Y en Isaías 14, del 12 al 15, tenemos una síntesis de lo que pasó. Y ahí Dios le dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, seré otro Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por eso se convirtió en el ángel del abismo. Entonces, ¿qué deseó Satanás? ¿Qué deseó su corazón cuando se llenó de iniquidad? Primero quiso ser mayor que sus hermanos, quiso ser señor de sus hermanos, subir al cielo sobre sus hermanos, gobernarlos. Quiso sentarse
en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Levantaré mi trono sobre ¿quiénes? Sobre la estrella de Dios, sobre mis hermanos, y seré semejante al Altísimo, seré otro Dios. Y lo que quiso hacer su hijo es simplemente seguir el camino de su padre, porque Lucifer quiso hacer esto. Cuando se convirtió en Satanás, quiso sentarse en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y además se convirtió en el primer político y empezó a debilitar a las naciones del cielo, hablando mal de Dios, buscando que dejaran a Jehová y lo siguieran y lo adoraran a él. Y logró arrastrar ¿a quién? A la tercera parte de los ángeles, porque se convirtió en un político que peleaba por poder. Y para hacerlo, tuvo que engañar a los ángeles. Y ahí aplicó su ciencia. Ahí aplicó los conceptos que él había creado. Y después trajo a esos ángeles a la tierra junto con su mujer. También Apocalipsis 12, 3 y 4, también apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata. Simbólicamente, ahí se refleja la obra que Satanás haría en la tierra, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En las 7 cabezas son 7 reinos, donde se sentaría la gran ramera. Serían 7 bestias. Y los 10 cuernos son los últimos reyes de la tierra. Y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, de los ángeles, y las arrojó sobre la tierra. En la descripción que hace Apocalipsis 12, el gran conflicto, los versículos 3 y 4 corresponden al momento en el que Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. No así los versículos que toma nuestra lección. Y es muy llamativo lo que hace nuestra lección, porque los adventistas claramente habían entendido la diferencia. Y nuestra lección, el autor de nuestra lección, dice que los versículos 7 al 9 describen el momento en que Satanás es echado del cielo, antes que Dios creara a Adán y Eva. Pero no es así. Los versículos 7 al 9 describen el momento, o describen al momento en el que, en el año 31 después de Cristo, después de ser vencido por Jesús, a Satanás no se le permitió entrar más al cielo a acusar a los hijos de Dios, como vemos que lo hizo con Job en Job 1, 6 al 12, porque ahí nos muestra claramente que Satanás podía ir al cielo cuando se reunían los hijos de Dios e iba a acusar ¿a quién? A Job, a los hombres. ¿Para qué? Para reclamar la tierra como propia. Y en ese tiempo, en el año 31, vino a los hombres el reino de Dios, como Jesús lo había anunciado. Esto es lo que busca ocultar el dragón, porque es parte de la verdad echada por tierra por el hombre de pecado. Entonces, ¿qué trata de hacer? Los versículos 7 y 9 trata de usarlos con el preterismo, llevarlos a un tiempo pretérito. Pero los versículos 7 y 9 claramente hablan, de 7 al 9, hablan claramente de lo que Jesús anunció que pasaría. Juan 12, 31 y 32. ¿Qué dijo Jesús? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por qué? Porque Satanás podía entrar al cielo, como nos muestra el libro de Job. Pero ya no podría entrar más a acusar a nuestros hermanos. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dijo Jesús. Entonces, esta es la imagen que aparece en nuestra lección. Pero esa escena no es del comienzo del conflicto, es del año 31 después de Cristo, como leemos en Apocalipsis 12, del 7 al 14. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús murió y resucitó y fue arrebatado para Dios y para su trono. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿De dónde fue echado? Del cielo, ya no puede entrar más al cielo, como Jesús lo anunció. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora
ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y esto es lo que Satanás quiere ocultar. Y sus siervos también. Porque lo que tenemos que predicar es el evangelio que predicaba Jesús, el evangelio del reino de Dios, que decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, creed en el evangelio. Y ahí vino. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Entonces, ¿cuándo fue lanzado fuera? En el año 31. No como dice nuestra lección, usando el preterismo y confundiendo para que no comprendamos la profecía. Y es triste ver eso en nuestra lección. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. Fíjense, Jesús venció. ¿Y qué pasó con los hermanos de Jesús? También vencieron. ¿Por qué esto es importante? Porque Jesús es el primogénito de la mujer vestida de sol y después siguió teniendo hijos, los hermanos de Jesús. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por cuántos años? Por 1260 años. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Cuándo fue arrojado a la tierra? Después de que la mujer dio a luz al hijo varón, a Jesús. Después que Jesús triunfó. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y eso es claro. Por 1260 años, la mujer vestida de sol tuvo hijos. Y cuando el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra, dejó de tener hijos. No copié lo que dice nuestra lección en introducción, porque ustedes ya lo habrán leído, pero es triste ver eso, porque es algo muy claro en la Biblia. Esos versículos se refieren a lo que ocurrió en el año 31, cuando vino el reino de Dios. El lugar santuario de Dios que fue echado por tierra, y nosotros tenemos que recuperar ese conocimiento, porque eso es lo que Dios le indicó a la Juárez que debíamos hacer, para que en medio de la iglesia adventista se produjera el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva y los lugares asolados fueran reedificados y el pueblo de Dios fuera hecho columna en el templo de Dios, parte del templo de Dios. Ahora vamos a enfocarnos, vamos a pasar eso por alto y vamos a la ciencia de Satanás, porque esto es un punto muy importante. ¿Cómo hizo Satanás para engañar a la tercera parte de los ángeles y convencerlos para que lo siguieran y lo adoraran como su Dios? Porque es algo muy fuerte que un ángel, que es superior al hombre, fuera engañado por Satanás. O sea, tiene que ser una persona muy inteligente, Satanás. Y esa ciencia tiene que estar llena de errores y sofismas que atrapó la mente incluso a los ángeles. Y lo hizo del mismo modo en el que buscaría engañar al mundo entero, enseñándoles su ciencia, dándoles a beber del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, convenciéndolos de que su ciencia es verdadera. Y podemos ver que, como Satanás inspira a sus siervos a enseñar su ciencia, sus falacias y sofismas, busca que creamos que él no es el creador de la maldad. En síntesis, su ciencia afirma que, y vamos a verla porque la vemos reflejadas en las enseñanzas de las rameras, ¿qué afirma Satanás? Que Dios es el creador del bien y el mal, y ambos provienen de Dios. Que el bien y el mal son parte de un todo, y no pueden existir uno sin el otro. O sea, no existe bien sin el mal, ni el mal sin el bien. O sea, que son eternos. Y enseña que el mal existía y él descubrió lo que Dios conocía y había ocultado. Ocultaba lo que era parte de su esencia, de su sustancia, su otro yo. Ahora, ¿por qué estos son los conceptos que usaron justamente los apóstatas que hicieron la obra de Balaam? Tomaron los conceptos filosóficos paganos para modelar la imagen de justamente la abominación desoladora. Pero vamos a ver de dónde vienen estos conceptos. Estas afirmaciones podemos verlas, por ejemplo, en el dualismo que Satanás inspiró en Zoroastro y que actualmente, tristemente, impregna la teología actual de los rabinos judíos. Ahora,
Vamos a ver qué es esto. El zoroastrismo, por el nombre de su fundador, es la denominación de la religión y filosofía que, derivada de una religión anterior denominada mazdeísmo, se funda en las enseñanzas del profeta y reformador iraní Zoroastro o Zaratustra, que reconocen como divinidad a Ahura Mazda, de ahí el mazdeísmo, considerado por Zoroastro como el único creador increado de todo. Y lo interesante, vamos a ver cuál es la naturaleza de Ahura Mazda. Ahura Mazda, el único creador increado de todo, era el origen del bien y del mal, porque la esencia de él era la unión del bien y el mal. Pues fíjense que esta es la imagen de ¿quién? De Satanás, el padre de la ciencia del bien y el mal, que los integraba como un todo. Y acá está la imagen de ¿quién? Del sol, y ahí está la imagen de Ahura Mazda, que es la tradición pagana que viene de Babel, que esa es la figura de Nimrod, y que figura como un cazador. Ahí tiene el arco, tiene un anillo en la mano, tiene el círculo solar, tiene las alas del sol, tiene una cola, y ahí tenemos a la derecha a la imagen de Zoroastro, como lo dibujaban. Era un sacerdote pagano que tenía una mitra, como son los sacerdotes actuales, con una cruz, porque ese símbolo pagano no es nuevo, no tiene nada que ver con Jesús. Tenía 3 rosas en la mano y estaba parado sobre el dragón, porque el dragón era su dios. Y estas imágenes son muy interesantes. Y vamos a ver rápidamente, simplemente para mostrarles de dónde viene esta ciencia, porque todos estos son paganos. El príncipe profeta Zoroastro o Zaratustra había comenzado a predicar el mazdeísmo hacia el año 700 a.C. Fue durante el periodo aqueménida cuando el zoroastrismo alcanzó el suroeste de Irán, donde pasó a ser aceptado por los gobernantes y a través de ellos se convirtió en el elemento definidor de la cultura persa. La religión no solo estuvo acompañada de la formalización de los conceptos y divinidades del panteón indio-iranío tradicional, sino que también introdujo varias ideas nuevas, como el libre albedrío. Fíjense, el libre albedrío asociado al dualismo, porque esto es lo que enseña increíblemente ahora los rabinos judíos, porque este es el origen de su ciencia. Se trataba de una religión dualista en la que el mundo estaba regido por 2 principios: el bien, al que se lo llaman Hormuz o Ahura Mazda, simbolizado por la luz, el sol, y el mal, que no era un dios aparte, sino el espíritu del mal representado en Arimán. Y Zoroastro distinguió los 2 polos de una dinámica particular, la creación y la destrucción, contempladas como un todo, donde en Ahura Mazda, porque de Ahura Mazda provienen el bien y el mal, porque esa es la ciencia que Satanás enseñó, porque él dice que de Dios provienen el bien y el mal. Y fíjense cómo sigue: los seres humanos debían llevar una vida pura y emprender buenas acciones para conseguir que el bien triunfara sobre el mal en ellos. Esto es literalmente lo que enseñan los rabinos judíos. Esta religión carecía de templos, alzándose simplemente altares al aire libre, donde ardía una llama permanentemente. Esta doctrina consta en el Zen Avesta. Y fíjense cuáles eran algunos de sus dioses indo-iraníos. Aquí tenemos a Mitra, la deidad solar a la que adoraba Constantino. La imagen que Satanás le mostró y en la cual Constantino llamó Cristo y los apóstatas llamaron Cristo. Y vamos a ver otro concepto similar. Por ejemplo, en el taoísmo chino. Ahí tenemos el yin y el yang, el bien y el mal, que son 2 aspectos de un todo, inseparable. Y existen uno dentro del otro, dado que nada existe en estado puro, dicen ellos. Y ahí tenemos la imagen del yin y el yang. El yin y el yang son 2 conceptos del taoísmo que son usados para representar o referirse a las 2 fuerzas fundamentales opuestas y complementarias, pero interconectadas, que se encuentran en todas las cosas. O sea, no se puede separar el yin y el yang, o el bien y el mal. Y que esta filosofía atribuye a todo lo existente en el universo. El yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad, la absorción. El yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración. Según esta idea,
cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del que depende para su existencia y que a su vez existe dentro de él mismo. Entonces, van a ver que nuestros teólogos usan este concepto en nuestra iglesia, que no puede existir uno sin que exista el otro, porque uno depende del otro. De esto se deduce que nada existe en estado puro, ni tampoco en absoluta quietud, sino una continua transformación. Además, cualquier idea puede ser vista como su contraria si se la mira desde otro punto de vista. O sea, no es que uno es verdadero y el otro falso. Si lo miramos de un punto, uno es verdadero y otro falso, y del otro punto de vista es al revés. Es todo relativo. En este sentido, la categorización solo lo sería por conveniencia. Estas dos fuerzas, el yin y el yang, serían la fase siguiente después del Tao, principio generador de todas las cosas, del cual surgen. Así, el taoísmo sugiere que el yin y el yang no existen por separado, sino que forman un todo completo y armónico. No se puede separar. Entonces, es la ciencia del príncipe de este mundo. No se puede separar una cosa de la otra. Una cosa no puede existir sin la otra. La idea es que, en lugar de verlos como opuestos absolutos, dualidad, como lo veía el zoroastrismo, debemos verlos como dos aspectos de un mismo todo, de no dualidad, que están interconectados y forman un todo completo y armónico al tener su origen en el Tao, dicen justamente los taoístas. Y las doctrinas de Roma, simplificando, toman esto. Las doctrinas de Roma creadas con las cosas sacrificadas a los ídolos por los filósofos griegos, las cosas que tomaron los apóstatas que hicieron la obra de Balaam, como podemos ver en el libro La Trinidad, de Casa Editora Sudamericana, en el que se indica, como lo afirma Satanás, el pecado es el parásito alter ego o el otro yo de Dios, porque no puede existir Dios sin el mal y el mal sin Dios. El bien no puede existir sin el mal y el mal sin el bien. Y esto es lo que aparece en el libro La Trinidad, página 258. Esto es lo que se introdujo en nuestra iglesia. ¿Qué dice ahí? Sencillamente el pecado no puede existir sin la naturaleza de amor de Dios, pues es un desarrollo perversamente parasitario, vive a expensas de otro. Solo el poder inteligente del amor divino que reside en Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, tiene el poder de revelar y juzgar su parásito alter ego, su otro yo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el mal es el otro yo de Dios. Y esto es una abominación. Esta es la ciencia de Satanás. Esta afirmación es una abominación y es parte del vino, el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, introducida en la iglesia adventista. ¿Cómo vamos a decir que Satanás es el otro yo, la otra cara de Jesús? O la otra cara de Dios, que es el alter ego, su otro yo. Pero esta abominación está en lo que publica la iglesia adventista. Este libro fue publicado por la Asociación General. En el caso nuestro está publicado por la Casa Editora, pero fue generado por la Asociación General para explicar la creencia fundamental número 2, la 3, la 4 y la 5, que definen a qué Dios adora actualmente el pueblo adventista, o mejor dicho, qué Dios está reflejado en las creencias fundamentales de la iglesia adventista. Y también, fíjense esto, en forma velada, esto también es afirmado en nuestra lección, cuando el autor indica que Satanás eligió pecar, que el orgullo y los celos, eligió que el orgullo y los celos echaran raíz en su corazón, usando su libre albedrío. ¿Qué está diciendo? Que ya existían y él permitió que entraran. ¿Y qué dice aquí el autor en la lección del domingo 31 de marzo? Dios no creó un diablo, creó un ser de brillo deslumbrante llamado Lucifer. Este ser angelical fue creado perfecto. Su perfección incluía la libertad de elegir, un principio fundamental del gobierno de Dios que funciona por amor, no por coerción. El pecado se originó con Lucifer en el cielo mismo. No hay explicación lógica para que este ángel perfecto permitiera que el orgullo y los celos echaran raíz en su corazón.
¿Cómo? Que algo externo entrara a él. ¿Qué quiere decir? Que el orgullo y los celos existían y él permitió que entraran a él, ¿no? Y eso es mentira. Y se rebelara contra su creador. Ahora, para que alguien pueda elegir, deben existir las opciones entre las que elegir. Al indicar que Lucifer eligió permitir que el orgullo y los celos echaran raíz en su corazón, el autor nos está indicando que el orgullo y los celos, el mal, ya existían. Y esta es claramente la afirmación de la ciencia de Satanás, del mismo modo que la afirmación del libro de la Trinidad, de Casa Editora Sudamericana. Y ambas son claramente contrarias a la ley y al testimonio de los profetas. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es sumamente clara, como vimos, que dice, Dios anunció, mostró en el libro de Ezequiel, el mal no existía antes que Lucifer lo creara en su mente y que en él se hallara la maldad, solo existía el bien. Y además, como nos dice en Deuteronomio 32, 3 al 6, el cántico de Moisés el Cordero, en Jehová no existe iniquidad, y el mal no es parte de él, no es su otro yo, como dice la abominación del libro de la Trinidad. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ahora, en Dios hay el yin y el yang. ¿Tiene otra cara? ¿Su otro yo? ¿Su parásito alter ego es el mal? No, no existía. ¿Y qué nos dice? La corrupción no es suya. ¿Quién está corruptos? Nosotros. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Quién? Alguien que es perfecto en todos sus caminos, como creó a Lucifer. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y lo que Dios nos dice es que el mal dejará de existir, pero el bien permanecerá para siempre. Fíjense, Dios, según su palabra, nos dice que hubo un tiempo en que solo existió el bien, hasta que se halló la maldad en Lucifer. Y ahí empieza el periodo de existencia de la maldad. Ahora, antes de que Dios creara los cielos y la tierra donde vivió el hombre, existían los cielos de los cielos. Y ahí se generó el problema. Y ahí empezó el problema del gran conflicto. Y después, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Satanás engañó a Eva e hizo caer al hombre, y el hombre conoció la maldad y se transformó en un árbol malo. O sea, ¿hasta cuándo va a durar la maldad? Lo que Dios dice es que después del milenio va a dejar de existir la maldad y solo va a existir el bien eternamente. Y va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y vamos a ver, y va a dejar de existir la maldad, pero según la ciencia de Satanás, reflejada en todas estas cosas, no puede dejar de existir. Si es el otro yo de Dios, su otro yo sigue existiendo. No puede dejar de existir. La única forma es que Dios dejara de existir. Pero eso es la ciencia de Satanás. Tristemente, introducida también en la iglesia adventista. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, que es clara. Como dice Pablo en Romanos 8, 18 al 21. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? La manifestación de los hijos de Dios en el tiempo de la última generación, los que iluminarán la tierra con la gloria de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque por culpa de quién entró el pecado en la tierra. Por Adán, que tenía que cuidar a la creación. Pero ¿qué es lo que anuncia Dios? ¿Qué dice Pablo? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, porque fue corrupta a causa de la obra de Adán y Eva, pero será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en 2 Pedro 3:10 leemos, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y va a desaparecer esta creación corrupta. Y Dios va a hacer una nueva creación.
como dice Pedro ahora en 2 de Pedro, versículo 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Y qué anunció Dios? ¿Por qué ellos esperaban esto? Como leemos en Isaías 5, 17 al 19, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Y en el capítulo 66 Isaías agrega, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Qué va a pasar en los cielos nuevos y tierra nueva? ¿Qué va a haber? Dios va a recrear todo. Va a haber sol, va a haber luna, va a haber meses, va a haber días. Y nosotros nos gozaremos con Jehová. Y como Dios le mostró a Juan en el Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se halló para ellos. Dios le mostró la escena cuando va a deshacer esta creación y no va a quedar nada. Y después dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, todo este universo va a ser deshecho y el mar ya no existía más. Y como dice en el Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. ¿Va a seguir existiendo el mal? No. Va a desaparecer con su creador y con todos los que hayan elegido seguirlo. Por eso es muy importante que podamos diferenciar claramente los conceptos bíblicos de la ciencia y Satanás. La ciencia que predican los filósofos de este mundo. ¿Es clara la palabra de Dios? Sí, es sumamente clara, no hay duda. Y si nos sujetamos, si nos aferramos a lo que Dios reveló y no agregamos ni quitamos nada, lo que Dios nos mostró es sumamente claro. Ahora, ¿por qué nuestros teólogos sostienen estas teorías y abominaciones contrarias a la ley y al testimonio de los profetas? Como Dios le mostró en Ajuay, esto es consecuencia del camino que eligieron seguir nuestros dirigentes, el camino de la paz y la amistad con las iglesias caídas, de las cuales Dios había separado al pueblo adventista, para lo cual tuvieron que adoptar sus falsas doctrinas y albergar al engañador y al testigo falso, al Dios de la Gran Babilonia, al Dios de estas iglesias. Y aquí, fíjense en esta presentación que analizamos, se habla de lo que hicieron nuestros teólogos, y especialmente se habla del libro Respuesta a preguntas sobre doctrinas, el diálogo ecuménico entre los adventistas y los protestantes. Y se dice lo siguiente, Fromm, está hablando del héroe Fromm, fue uno de los que más contribuyó en la preparación de Questions on Doctrine. Admiraba profundamente a Daniels, a quien consideraba como su mentor espiritual y profesional. En línea con el acercamiento al mundo evangélico que promovía, fíjense, Dios nos separó. Y estos dirigentes de la Iglesia Adventista buscaban unirnos. Pensaba que lo esencial del mensaje adventista eran las verdades eternas, que eran comunes a las denominaciones evangélicas conservadoras que incluían, ¿no? ¿Qué buscaba? Que nos uniéramos en puntos comunes de doctrinas para que adoráramos juntos a ellas. Y nosotros ya vimos que estas doctrinas son los puntos comunes de doctrinas que ahora unen a la bestia y el falso profeta. Pero antes que se unieran a la bestia y el falso profeta, hubo personas que les introdujeron en la iglesia adventista. Y como Jesús dijo, y después vamos a analizarlo detalladamente, ya lo analizamos en la otra lección, pero vamos a analizarlo de nuevo. Este es el vino de Babilonia. Las doctrinas que son comunes a todas las iglesias caídas que adoran al dragón. ¿Y qué doctrinas incluían? La Trinidad, ¿no? Como vemos en el libro de la Trinidad, la deidad de Cristo, ¿no? Negando al verdadero Jesús y especialmente la expiación completada en la cruz.
que niega justamente la obra de Dios y de Jesús en el santuario y la justicia por la fe en Cristo. Y esa no es la fe de Jesús. Es la justicia por la fe en la abominación desoladora. Pero vamos a ver esto detalladamente porque esta lección es muy doctrinal. Vamos a ver punto por punto cada doctrina. Entonces, como dice Elena, albergue al engañador y al testigo falso, no al verdadero Jesús, al falso Jesús. Una iglesia que ha tenido luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos. Pues son irrazonables, en serio. Falsas suposiciones, pues son suposiciones y falsas teorías, contrarias a la palabra de Dios. Y ella agrega, Satanás se ríe de la insensatez de ellos, porque él sabe cuál es la verdad. O sea, los engaña y se mata de risa. Por eso Elena nos dice a nosotros, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. No tenemos que confiar en los hombres. Tenemos que tomar nuestras Biblias como los bereanos y a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y lo que dice nuestra lección y lo que dicen nuestros teólogos respecto del origen del mal es contrario a la palabra de Dios. Por eso tenemos que creer solamente a un claro y categórico así dice Jehová. Y vamos a lo que sucedió en la caída de Adán y Eva, donde ahí sí ya hubo una elección, porque ya existía el mal. Cuando Jehová Dios creó al hombre a su imagen y semejanza moral, teniendo escrita en su mente y en su corazón la ley que Dios tiene escrita en su mente y en su corazón, ya existía la maldad y existía un nuevo Dios, el dragón, al que había elegido adorar la tercera parte de los ángeles. Ya existía la gran Babilonia, la mujer del dragón, la religión que adora al dragón, y junto a sus ángeles, él trajo del cielo a la tierra. Porque la gran Babilonia no es una religión nacida acá, nació en el cielo, es la religión que adora al dragón. Y como muestra de amor a sus hijos y de su propio carácter, de su nombre, una muestra de la libertad de conciencia y de elección de la que gozaban todos los seres creados, e incluso como una muestra de libertad religiosa, Dios plantó en el huerto del Edén 2 árboles simbólicos cuyo fruto era bueno para comer. O sea, no había nada en el fruto, ¿no? Era un símbolo. Y uno era el árbol de la vida, que era un símbolo del conocimiento adicional que Dios les daría al que comía el fruto del árbol de la vida, el conocimiento que es para vida eterna. Sí, comiendo el fruto de este árbol, ellos expresaban el deseo de conocerlo. Justamente, ¿qué haría Dios? Dios se daría a conocer cada vez más conocimiento. Entonces conocerían cada vez más a Dios y ese conocimiento les daría vida eterna, como Jesús dijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuál es la vida eterna? El conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué pasaba si comían del árbol de la vida? Conocerían cada vez más a Dios, el único Dios verdadero, y ahora, como dice Jesús, y a Jesucristo, a quien has enviado, porque esa es la vida eterna para nosotros. Tenemos que conocer a Jehová, el único Dios verdadero, y al verdadero Jesús, al santo, al verdadero, no al testigo falso, al testigo fiel y verdadero. Y el árbol de conocimiento de la ciencia del bien y el mal, la ciencia que Satanás había creado en su mente y ahora era la ley escrita en su mente y su corazón, justamente, que es la ley del pecado, la ciencia que Satanás le enseñaría, porque era un símbolo. El árbol del conocimiento es la ciencia. Sí, comiendo el fruto de este árbol, ellos expresaban el deseo de conocerla, esta ciencia, y le abrían la puerta de su mente a Satanás, entonces empezarían a conocer a Satanás y ese conocimiento, que ocuparía el lugar de la ley de Dios, les provocaría la muerte espiritual. Como Satanás y sus ángeles se transformarían ¿en qué? En árboles malos que dan malos frutos y ya no podrían dar buenos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo, perdón, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, ¿qué pasaba? Como dice Jesús en Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Cuando ellos tenían la ley de Dios como tesoro del corazón, ¿qué podían sacar? Solo buenas cosas. Y si permitían que Satanás corrompiera justamente ese conocimiento y pusiera su ley en lugar de la ley de Dios,
¿qué frutos podrían dar? Solo podrían dar el mismo fruto que Satanás. Se convertirían en árboles malos. Y eso es lo que pasó. Entonces, ¿cuál es la solución que Dios puede darle a este problema? Si Satanás escribió la maldad, ¿qué tiene que hacer Dios? Tiene que volver a escribir su ley. Y eso es lo que prometió. ¿Para qué? Para transformar al hombre de un árbol malo en un árbol bueno de nuevo. Pero para hacerlo tenía que primero redimirlo. No podía hacerlo con Adán y Eva. Pero prometió hacerlo con sus hijos. Y vamos a ver el relato bíblico de la caída de Adán y Eva. Y no tenemos que apartarnos en nada del relato bíblico. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Fíjense, ¿de qué está hablando? De esta serpiente, una serpiente especial, que le habló y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué pasó? Eva se habrá sorprendido, un animal que hablaba. Como podemos ver, en un claro ejemplo de la libertad religiosa y la libertad de conciencia que existe en su reino, Dios le permitió a Satanás entrar al jardín del Edén y hablar con sus hijos. Le puso un púlpito del que hablar. No le prohibió, no lo echó para que no hablara. No lo destruyó, como si Satanás busca hacer con los hijos de Dios. Dios le permitió a Satanás entrar al jardín de Edén y hablar con sus hijos. Y Satanás, disfrazado como una serpiente, buscó sorprender y engañar a Eva, aprovechando su inocencia sobre lo que eran la maldad y la mentira. Y lo logró. Porque Eva nunca se había encontrado con un mentiroso, no sabía lo que era la mentira. Y sigue así el relato. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? Varias medias verdades o medias mentiras, porque es experto en esto, Satanás, el padre de la mentira. No moriréis. Y era verdad. O sea, ¿por qué? No moriréis físicamente, lo cual era verdad, porque el fruto del árbol era bueno para comer y no había nada malo en él. Y aunque fuera malo para comer, como lo enseñó Jesús, el fruto no podía contaminar lo que ella tenía escrito en su mente y en su corazón. ¿No? Ese no era el problema, un fruto, sino lo que significaba. Y leo las palabras de Jesús, Mateo 15, 7 al 18. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. O sea, lo que entra por la boca no va al corazón, pero lo que sale del corazón contamina al hombre. Ahora, ¿cómo Satanás lo pondría en el corazón? Eso es lo importante, no vendría por el fruto. Pero Satanás, ¿qué hizo? Le ocultó la verdad. Si comía el fruto del árbol, no siendo engañada por una decisión consciente, le daría permiso a Satanás para que él le enseñe su ciencia. Y ese conocimiento es el que contaminaría su mente y su corazón y le causaría la muerte espiritual, porque dejaría de ser un árbol bueno. El árbol bueno moriría y quedaría en su lugar un árbol malo, como le ocurrió a Satanás. Y la segunda afirmación es, seréis como Dios, que tampoco es una afirmación del todo falsa. Sería como un Dios, lo cual es verdad. ¿Sería como quién? Como Satanás, como el dragón, el Dios de la Gran Babilonia, conociendo su ciencia, el bien y el mal. Pero ya no sería como Jehová, que no conoce el mal y no hay iniquidad en él. Dejaría de ser como Jehová. Quedaría destituida de la gloria de Jehová, porque dejaría de tener escrita la ley de Dios, la ley de Jehová en su mente y en su corazón. O sea, sería transformada en otra cosa. Conocería lo que Satanás conoce. Eso era lo que
iba a pasar, pero Eva fue engañada. Y lo mismo sucede en nuestro tiempo cuando los siervos del príncipe de este mundo llaman Dios y Señor a quién, a Satanás, el Dios de este mundo, y busca engañar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que entre por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás y llegue a conocer las profundidades de Satanás. O sea, para que Satanás pueda completar su obra y los hombres lleguen a conocer sus profundidades. ¿Y qué pasó? Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea que no era un fruto malo, era bueno, y que era agradable a los ojos, y árbol, y esto es lo que ella creyó, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. ¿Y qué pasó? Vamos a ver, no pasó nada en ese momento. Y dio también a su marido después, o sea, llevó el fruto, buscó a Adán, y le dio el fruto a su marido, y él abrió los ojos cuando se dio cuenta que Eva había comido el fruto. ¿Y qué hizo? Finalmente lo comió, así como ella. Ahora, ¿qué vio Eva? Que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo lo vio? La palabra de Dios no lo aclara. Probablemente vio que la serpiente comía el fruto y no moría. Vio que comer el fruto no la mataba. Al contrario, esta serpiente hacía lo que no hacían otras serpientes. Hablaba y razonaba. Tenía más sabiduría que las otras serpientes. Y esa es probablemente la causa por la cual Eva pensó que comiendo el fruto alcanzaría más sabiduría. Y tomó el fruto del árbol y lo comió. Ahora, ¿qué pasó entonces con Eva? No pasó nada. Aparte de saborear el fruto del árbol, no le pasó nada. No conoció la ciencia del bien y el mal y no perdió la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque, como le indica Pablo, comió el fruto siendo engañada. No lo comió para indicar conscientemente que deseaba conocer la ciencia que Satanás le enseñaría. En su inocencia, engañada como un niño inocente, la comió para obtener la sabiduría que el fruto le daría, la sabiduría que supuestamente le había dado a la serpiente que lo había probado. Como dice Pablo en 2 Corintios 11:3. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué pasó? La engañó. Entonces, Eva no tomó la decisión consciente de permitirle a Satanás que entre en su mente y en su corazón, como si toma la decisión consciente de permitirle a Satanás los que practican las meditaciones ignacianas, como practican la oración centrada u otras variantes que Ignacio de Loyola tomó del paganismo y cristianizó, como la meditación evangélica, que es la que se introdujo también en la iglesia adventista. Pero no vamos a hablar de eso ahora. ¿Qué pasó con Eva? Fue engañada. Entonces, ¿qué dice Pablo? Temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuidado con vuestros sentidos, porque la serpiente es muy astuta. Y en 1 Timoteo 2:14 dice, Adán no fue engañado, ese fue el problema, lo hizo conscientemente, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, o sea, un error o un pecado involuntario, o sea, inconsciente, porque Eva fue engañada. Pero Adán no, ese fue el problema. ¿Y qué pasó? Como dice Romanos 5:14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán transgredió conscientemente, prevaricó, y él le abrió conscientemente la mente a Satanás. Eso es lo que pasó. Por eso, cuando Adán comió el fruto que le dio a Eva, a la que la serpiente usó como carnada para que Adán la siguiera, porque Adán pensó, probablemente no sabemos, la Biblia nos dice que Eva estaba perdida y quiso seguir el camino ir con Eva. Adán lo hizo conscientemente, sabiendo lo que sucedería. Y entonces Satanás pudo entrar en la mente de ambos y darles a conocer su ciencia, escribiéndola en sus mentes y en sus corazones en reemplazo de la ley de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Los dos murieron espiritualmente. Dejaron de ser árboles buenos, ¿sí? Primero, conocieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Un nuevo conocimiento y un nuevo sentimiento de sus corazones. Conocieron lo que era el miedo, otro nuevo sentimiento de sus corazones. Habían aprendido a esconderse de otra persona,
una nueva conducta. Y fíjense que eso de golpe no pasó por la parte racional de ellos. Satanás entró directamente en la mente, como practicaban los gnósticos y los de la escuela de Alejandría, los que crearon la doctrina de Jezabel. Y ellos habían aprendido a esconderse de otra persona, pero fíjense, de golpe se escondieron y ellos se vieron escondiéndose y habrán pensado, ¿por qué hago esto? Y había aprendido a acusar a otra persona sus actos, otra nueva conducta. Y había aprendido lo que era el engaño. Eva no era más inocente, había perdido su inocencia después de esto. Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Por qué? Porque cuando Eva comió el fruto, sus ojos no fueron abiertos. Solo cuando Adán conscientemente prevaricó y le permitió a Satanás entrar. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, pues sintieron vergüenza. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué le enseñó esto? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Y cómo aprendió a tener miedo? Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo aprendió a esconderse? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Porque esa es la clave. Porque comer un fruto no le iba a enseñar, porque como dice Jesús, el fruto va al estómago y el estómago, el sistema digestivo para adelante, no contamina el cerebro. No le enseña nada. Una persona le había enseñado. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Y le diste permiso a Satanás? ¿Y él te enseñó? Porque una persona le enseñó. ¿Quién se lo había enseñado? La serpiente antigua se llama Diablo y Satanás, dándole a conocer su ciencia, la ciencia del bien y el mal. Y el hombre respondió, y ahora acusa a su mujer, la mujer que me diste por compañera, o sea, la mujer amada. Y ahora dice a Dios, es culpa tuya. La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Ella es la responsable. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y eso es verdad. Eva había aprendido lo que era el engaño y comí. Ya no era inocente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y esta es una profecía, donde tomó a la mujer como un símbolo de otra mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, entre tus hijos, y la simiente suya y los hijos de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa de Dios a Adán y Eva después de la caída. Una promesa, acá falta una promesa que es parte del Evangelio eterno y anuncia que la serpiente tendría hijos entre los hombres, entre los hijos de Adán y Eva, que serían hijos de Eva, identificados en las palabras de Dios como la simiente de la serpiente. Los hombres en los que la ciencia de Satanás, el conocimiento de Satanás, se perfeccionaría en sus mentes y en sus corazones, de modo que ellos llegaran a conocer las profundidades de Satanás, llegaran a tener su carácter y se convirtieran en hacedores de maldad, que tienen la marca del príncipe de este mundo en su frente y en sus manos. Y también habría una mujer simbólica, que no sería Eva, que tendría hijos entre los hombres, identificados en las palabras de Dios como la simiente de la mujer, que no tendrían la ciencia de Satanás escrita en la mente y el corazón, sino vencerían a la serpiente y a su simiente. ¿Por qué? Porque serían hijos de Dios a los que Dios habría engendrado nuevo, deshaciendo la obra de Satanás
eliminando la ley del pecado, escribiendo su ley en la mente y el corazón de ellos, para que fueran parte del pueblo que conoce a su Dios y tiene su nombre escrito en la frente. En vez de conocer a Satanás, conocerían a Jehová. Esa es la promesa. Esto es lo que Dios anunció que haría después de redimir a su pueblo de la esclavitud del pecado con la sangre de su cordero, la sangre del primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de la mujer vestida de sol. Y empezó este anuncio en la ley de Moisés, Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, como sigue siendo en adelante de Deuteronomio 30. ¿Para qué? Para que la ley de Dios no esté lejos de sus hijos, sino muy cerca de ellos esté, en su boca y en su corazón, para que pudieran cumplirla. Entonces Dios circuncidaría el corazón de sus hijos, escribiendo su ley, como después lo aclaró por medio de Jeremías. Pero eso sucedería después que viniera el Mesías, como dice Jeremías 23, 5 y 6. Sea que vienen días, dice Jehová, ¿en qué? Levantaré a David renuevo justo. Va a ser un árbol bueno, un árbol de justicia. Y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán. ¿Cómo llamarían al renuevo justo de David? Al renuevo de Jehová. Jehová, porque es Jehová el que se haría hombre, justicia nuestra. Y también después de anunciar que levantaría a David un renuevo justo, anunció lo que haría después que levantara ese renuevo justo a David. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de levantar al Mesías, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué voy a hacer? Donde tiene la ley del pecado, voy a poner mi ley. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta es la verdadera solución al problema del pecado. Para transformar a sus hijos en panes y levadura de nuevo. Y no engañará más ninguno a su prójimo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. O sea, el que tiene la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, el que tiene el amor de Dios en el corazón, por supuesto, conoce a Dios, porque sabe lo que Él tiene escrito en la mente y el corazón, porque todos me conocerán. Este sería el pueblo que conoce a su Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Apocalipsis 12, 1 al 6, leemos lo siguiente. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Esta es la mujer de la profecía. Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, un símbolo de victoria, y 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. Esta es la iglesia triunfante. Y estando encinta, porque iba a dar a luz un hijo, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Por qué? Porque Satanás trataría de impedir que diera luz. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, al Mesías. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo lo dio a luz? Cuando Jesús venció, porque esta es la madre de los vencedores. Y entonces Jesús se sentó a la diestra de Dios, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto. ¿Por qué? Porque el dragón la persiguió para que no diera a luz a los hermanos de Jesús. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. En proféticos, 1260 años, desde el año 31 hasta fines del siglo XIII. Entonces, en el año 31 después de Cristo, cuando Satanás fue expulsado del cielo y no se le permitió ir más a acusar a los hijos de Dios, vino a los hombres el reino de Dios. Y durante los 1260 años en los que la mujer vestida de sol fue sostenida por Dios en el desierto, mientras daba a luz a los nuevos hijos de Dios y hermanos de Jesús, se vio claramente la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esto es lo que quiere ocultar Satanás. Apocalipsis 12, el 10 al 14. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía,
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cuándo? En Pentecostés del año 31. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, siguiendo las pisadas de Jesús. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, hasta que el hombre pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Los lugares que tienen que ser reedificados cuando fuera predicado nuevamente, ¿qué cosa? La verdad, el evangelio del reino de Dios, lo que Satanás no quiere que el pueblo antista conozca. Y como dice Juan en primera de Juan 3, del 8 al 15, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es el que tiene la ley de Satanás escrita en la mente y el corazón. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque Jesús murió para redimirnos, para que Dios pueda deshacer la obra de Satanás en nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, dice Juan. O sea, el que tiene la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, ¿qué va a hacer? Va a dar frutos buenos, no frutos malos. Porque la simiente de Dios permanece en él, ¿no? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y esto pasa con el que realmente nace de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Porque era muy claro para ellos la diferencia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no es un árbol de justicia, un hijo de Dios, no ama a su hermano. Por eso, el que no ama a su hermano no es un hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo del maligno y mató a su hermano, el primer hijo de Satanás, el primero que llegó a conocer las profundidades de Satanás. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Este era el testimonio de los miembros de la iglesia primitiva. Eran hijos de Dios, habían nacido de Dios y amaban a sus hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y ellos tenían vida eterna. ¿Por qué? Porque en el pueblo conocía a su Dios, conocían a Dios y conocían al verdadero Jesús. Y este testimonio dejó de verse a finales del siglo XIII, cuando el hombre de pecado, el hijo de perdición, el príncipe de Tiro, echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, cuando logró asesinar a todo el remanente de la iglesia del desierto, a todo el pueblo conocía a su Dios, a todos los hijos de Dios. Y por supuesto, hizo eso porque era un hijo del diablo. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios al pueblo adventista? Dios prometió que la mujer vestida de sol va a volver a dar a luz hijos de Dios, y los lugares asolados van a ser reedificados con los sellados de la última generación de la iglesia adventista, antes del comienzo del tiempo de angustia, antes del día de la última batalla, en la que la simiente de la mujer va a volver a vencer a la serpiente y a su simiente. Como dice Jesús, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. O sea, porque en los lugares asolados el templo de Dios va a ser reedificado. Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, porque va a tener el carácter de Dios, porque va a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, porque va a ser parte de la iglesia triunfante, hijo de la mujer vestida de sol, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y como dice Apocalipsis 14:1, palabra profética más segura. Después miré, dice Juan, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. O sea, lo que Satanás había echado por tierra había sido deshecho. Había un pueblo que conocía la verdad,
y había nacido Dios, y había sido transformado por Dios en imagen de Jesús, y tenía la ley de Dios escrita en el nombre, la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y por eso tenía el nombre de Dios y del Cordero en la frente. ¿Y qué pasa? Dios suelta los vientos y el dragón se llena de ira ¿contra quién? Contra la mujer. ¿Por qué? Porque había dado de nuevo hijos y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de la mujer. Nuevamente había hijos de la mujer. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque los tiene escritos en la mente y el corazón. Y tiene el testimonio de Jesús. Son árboles de justicia que dan el mismo fruto que Jesús. Esa es la promesa. Y esta es la verdadera profecía. ¿Y qué va a pasar? Todo el ejército del dragón, las rameras, los reyes de la tierra, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, Él es Jehová, el único Dios verdadero, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Son los hijos de la mujer vestida de sol, los hijos que dio a luz en nuestra generación. Esa es la promesa de Dios. Y como Satanás sabe que no puede vencer a los hijos de Dios, a la simiente de la mujer, está tratando de impedir que en medio del pueblo adventista sea predicada nuevamente la verdad. Por eso podemos ver que desde nuestros púlpitos se predica la falsa profecía y el falso evangelio. Y lamentablemente podemos ver parte de ese falso evangelio, ¿no?, reflejado en esta lección, en la que indirectamente el autor niega que la mujer vestida de sol dio y dará a luz a los hijos de Dios y hermanos de Jesús. E indica que la simiente de la mujer es uno solo, Jesús. O sea, que esa mujer tuvo un solo hijo y no va a tener más. Y lo hace tomando Génesis 3:15 de una versión corrupta de la Biblia, en la que se cambia la simiente de la mujer por el descendiente de la mujer. Y los que traducen esta Biblia son siervos de Satanás, que buscan ocultar la verdad. Y lamentablemente, nuestros pastores, que están ciegos, o algunos serán lobos vestidos de ovejas, se convierten en engañadores, en engañados y en engañadores. Y esto es lo que dice nuestra lección. Adán y Eva han pecado y Dios les ha dicho que deben abandonar el jardín. A partir de ahora, el trabajo doloroso y el sufrimiento serán su destino. Tendrán que sufrir finalmente morir sin esperanza. ¿Es la muerte el final de todo? En ese momento, Dios les hizo la promesa que se registra en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Y ahora dice el autor de la lección, mirando directamente a Satanás. ¿Y cómo sabe que Dios miró a Satanás? Es la imaginación, porque esto viene de la omega de las energías mortíferas, probablemente, muy probablemente. La serpiente. Entonces, mirando directamente a Satanás, la serpiente dijo, enemistad pondré, y acá todo un versículo corrupto, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella, uno solo. Esto no dijo Dios. Entre tu simiente y la simiente suya. Tú le herirás el talón, pero él, una persona singular, te aplastará la cabeza, porque la mujer tendría un solo hijo. Y esto es terrible, pero es cambiar la palabra de Dios. Y agrega el autor de nuestra lección, que por supuesto conoce la versión verdadera, es probable que en aquel momento no hayan comprendido plenamente todo lo que esto significaba, pero les quedó claro que podían volver a tener esperanza, de alguna manera, mediante el descendiente de ella, la mujer, uno solo, llegaría a la redención de ellos. ¿Qué quiere hacer Satanás? Negar que la mujer dio a luz otros hijos y va a dar de nuevo a luz hijos, para que nosotros no obtengamos la esperanza que Dios quiere que tengamos, que vamos a nacer de Él y vamos a ser hijos de la mujer vestida de sol. Y agrega el autor de esta lección, lamentablemente hace esto, dice el descendiente, por supuesto, es Jesucristo, y cita Gálatas 3:16. Y vamos a ver por qué lo cita. En la cruz Satanás le hirió el talón, pero la victoria de Jesús es nuestra garantía de que un día la cabeza de la serpiente será aplastada y la puerta del sufrimiento y la muerte que Adán y Eva abrieron se cerrará en su momento.
Entonces, ¿qué hace? Transforma una hermosa promesa de Dios en una mentira. Y el autor también cita Gálatas 3:16 para justificar lo que está haciendo. En esas palabras, vamos a leer Gálatas 3:16, que son las palabras de Dios a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En esas palabras vemos que Pablo habla del Mesías, de la simiente de Abraham, indicando que es un solo judío y no todo el pueblo judío. No está hablando de la simiente de la mujer, los hombres de todas las naciones que serían benditos en la simiente de Abraham, los hijos de Dios, hermanos de Jesús, el linaje del Cordero, como sí lo hace en Romanos 8:30 al 32. Ahora vamos a ver estos versículos. ¿Qué dice Génesis 22:18? En tu simiente, Dios le dice a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué dice Pablo en Gálatas 3:16? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a la simiente, como se hablase mucho, sino a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, pero ¿cuál es la promesa hecha a Abraham? Que en Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero eso no quiere decir que Cristo sea el único hijo de la mujer. Eso es una mentira. Y es alevosa. ¿Por qué? Porque en él serían benditas todas las naciones de la tierra. O sea, ¿qué quiere decir? Que la mujer vestida de sol tendría hijos en todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa de Dios. Y como dice la profecía de Isaías 53, del 6 al 12, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en su cordero, el pecado de todos nosotros. ¿Y cuál es la promesa? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué vería? Tendría hermanos, porque la mujer vestida de sol daría a luz a sus hermanos. Y vería linaje, habría un nuevo linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora esa es la promesa. ¿Vería el linaje del Mesías? Por supuesto que sí. ¿Habría otros como él? Claro que sí. Porque Dios no solamente tendría un hijo, tendría muchos hijos, como dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y como dice la profecía, simbólicamente en Isaías 8 y 6 al 18, el Mesías le dice esto a Dios. Como él prometió escribir su ley en la mente y el corazón de sus discípulos, ¿qué le dice? Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Lo que Jehová haría con el Mesías le pediría que lo haga con sus hermanos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió el rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, porque el Mesías no sería el único hijo de la mujer vestida de sol, no sería el único hijo de Dios, sino que habría otros, habría un linaje de hijos de Dios. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y como dice Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y Juan es claro, Juan 1:10 al 13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, porque él es Jehová. Pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, como él dijo, si no creyereis que yo soy Jehová, en vuestros pecados moriréis. A los que creen su nombre, a los que creen que él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Engendrados la mujer vestida de sol, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y acá están los hijos de Dios, los hermanos de Jesús. Como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados,
porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean el linaje del Mesías, sean hermanos de Jesús, para que tengan la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, por Jesús es el primogénito de la mujer vestida de sol. Y Dios nos llamó a nosotros a ser el resto de la ascendencia de la mujer. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, transformó a imagen de Jesús, escribiendo su ley en la mente y el corazón de ellos, para que tuvieran su nombre escrito en la frente. Y como vemos, el autor, lamentablemente, está negando el verdadero evangelio. Y además, como vimos en la introducción a estas lecciones, también usa citas en la Enejuay para dar soporte a falsas doctrinas, abiertamente contrarias a claros y categóricos, así dice Jehová, haciendo caso omiso de las claras indicaciones de la Enejuay en contra de hacerlo, porque ya dice claramente que los que usen sus testimonios para hacer doctrinas engañarán al pueblo. Dirán, el Señor ha dicho cuando Dios no ha hablado. Pero ya avanzamos bastante esta lección. Estuvimos ya mucho tiempo, se alargó mucho, y tuvimos que hacerlo porque son temas doctrinales que tienen que quedar clarísimos, pero tienen que quedar fundamentados en una así dice Jehová. Y como Dios sí nos indicó hacerlo, analizaremos estas falsas doctrinas en los siguientes estudios, no ahora porque ya no tenemos tiempo, pero vamos a ver que esas falsas doctrinas se repiten, y se repite el uso de parte de los testimonios de la Enejuay para dar soporte a esas doctrinas. Y las analizaremos poniéndolas a la luz de los claros y categóricos, así dice Jehová, en los que Dios nos reveló la verdad sobre esos temas. La verdad que Satanás y sus siervos buscan impedir que el pueblo antista llegue a conocer. Pero como dice la Enejuay, Conflicto de los Siglos, página 653, Dios tendrá en la tierra un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Fíjense, ella es clara, no los testimonios de ella. Ella nos instruyó claramente a no usarlos nunca como fuente para hacer doctrina, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de eso. Ni en conjunto ni en parte deben ser considerados como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Y eso es lo que va a hacer el pueblo que nuevamente va a conocer a su Dios. Eso van a ser todos los hijos de la mujer vestida de sol. El resto de la ascendencia de la mujer que irá con el Cordero a la batalla. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y los bendiga ahora y siempre.